a mi hermana, la heroína del teclado, mi hermano brindó y la barra de pilotos estalló en carcajadas. Mi padre le dio una palmada en la espalda y añadió, hijo. Toda familia de águilas necesita una mascota doméstica. No dije nada. No, tenía ni idea de que mi teclado comandaba el mismo cielo en el que ellos volaban. Esta es la historia de cómo finalmente los obligué a mirar hacia arriba. Me llamo Coronel Emily Carter y tengo 32 años. Desde mi mesa en la esquina del Ibar. El mundo entero olía a cerveza rancia y se impregnaba con las risas arrogantes de los pilotos de la Marina. Este lugar, un punto de encuentro famoso en la Estación Aérea Naval North Island, era su santuario. Aquella noche era mi infierno personal. Estaba sentada sola, con un vaso intacto de té helado sin azúcar, sudando, sobre un posavasos de cartón desgastado. A mi alrededor, hombres con trajes de vuelo verdes formaban una tribu vibrante y estruendosa, sus manos gesticulaban salvajemente mientras contaban historias del cielo. De las fuerzas G que harían desmayar a una persona normal, de bailar al borde del olvido y regresar como héroes. Ellos pertenecían allí. Yo no. La tenue luz dorada del bar brillaba sobre el águila plateada prendida en mi cuello, el rango de coronel completo en la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Pero allí era invisible. El metal pulido no significaba nada en una habitación dedicada a los dioses de carne y hueso del aire. No veían mi rango. Solo veían a mi hermano, Jake en el centro de todo, el centro gravitacional de su universo. Él era la estrella de la noche, un piloto recién condecorado de F-35, su indicativo, Vipe, susurrado con reverencia. Era el sol, irradiando encanto y confianza, y yo era solo un planeta frío y distante atrapado en su órbita, sin pertenecer a ningún sistema propio. Yo era un analista. Una estratega. Mi campo de batalla era una constelación de datos y trayectorias satelitales. Una guerra silenciosa y estéril librada a miles de kilómetros sobre sus cabezas. Para ellos, no era real. El primer ataque vino del mejor amigo y compañero de ala de Jake, el capitán Tom Hollywood Harris. Se acercó con paso arrogante, una sonrisa satisfecha en los labios. Hey Emily, llamó lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan algún rayo de sol en Vandenberg o solo la luz azul de tus monitores. Algunas risitas dispersas recorrieron la multitud. Era el acto de apertura, el calentamiento para el evento principal, Jake, que nunca dejaba que opacaran su momento. Aprovechó la ocasión. Levantó su jarra de cerveza medio vacía, silenciando la sala con el gesto. Su voz, práctica y poderosa, retumbó por todo el bar. Todos, un brindis por mi hermana, la heroína del informe de estado. La coronel de Microsoft Office. Las risas se convirtieron en una explosión de carcajadas. Me golpearon como una ola caliente y sofocante. Sentí decenas de ojos sobre mí, y ninguno mostraba ni un atisbo de respeto. Era una mirada que conocía demasiado bien. Una lástima condescendiente, del tipo que se le da a un niño que intentó jugar el juego de los adultos y falló. No me veían como una oficial, me veían como el chiste y yo era ese chiste. Mantuve la espalda recta. La expresión era una máscara cuidadosamente construida de indiferencia. Años en el ejército te enseñan a controlar el rostro, incluso cuando el interior se retuerce en nudos. Pero el golpe más profundo, el que realmente acertó, no vino de un extraño ni de un rival, vino de mi padre. Estaba junto a Jake, su rostro enrojecido por la cerveza y un orgullo paternal cegador. Era un piloto retirado de A-10 Warthog, veterano de la Guerra del Golfo, un hombre moldeado por la creencia sureña de que la gloria solo se gana en una cabina oliendo a combustible de avión y adrenalina. Dio una palmada fuerte y resonante en la espalda de Jack que escuché claramente sobre el estruendo. En una familia de águilas, hijo, declaró con voz gruesa y acento de Georgia. Está bien tener un pollo de fábrica. Esas palabras fueron una bala. Atravesaron la armadura que había construido durante años, pieza por pieza, con meticulosidad. Un pollo de fábrica, enjaulado, inútil. Creado para el sacrificio. Me quedé sin aliento. Vi el brillo triunfante en los ojos de Jack mientras absorbía la aprobación de nuestro padre. No solo toleraba la humillación, la disfrutaba. Solidificaba su lugar como el verdadero heredero del legado familiar. Hay un tipo especial de silencio que cae después de que tu propio padre descarta públicamente toda tu existencia. Un zumbido quieto en los oídos mientras el mundo sigue ardiendo a tu alrededor. Sí, ¿alguna vez has sentido esa punzada, la que no viene de un enemigo, sino de tu propia sangre? Dale like a esta historia. Así sabré que no soy la única que ha estado ahí. Dentro de mi cabeza, me aferraba desesperadamente a un salvavidas. Una cita de una mujer que fue una leyenda tanto en la marina como en la informática. La contraalmirante Grace Hape. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Durante años, ese había sido mi mente, mi escudo.
Era la filosofía que me había impulsado a través del MIT, la formación de oficiales, y los pasillos dominados por hombres de la Fuerza Espacial. Era lo que me repetía cada vez que mi familia cuestionaba mi camino. Pero esa noche, el escudo se sentía increíblemente delgado. Levanté mi vaso, la condensación fría contra mis dedos temblorosos. Di un trago lento y deliberado de mi té. La amargura que inundó mi garganta fue de repente aguda, familiar. Dolorosamente así. Sabía exactamente aquella tarde húmeda en Atlanta hace tantos años. La primera vez que me arrancaron un pedazo de esperanza y lo aplastaron frente a mis ojos. El amargo regusto de mi té helado en ese bar ruidoso de San Diego era un fantasma. Un sabor fantasma que me transportó 15 años al pasado, a una sofocante tarde de verano en Buckhead, Atlanta. El recuerdo floreció en un detalle perfecto y doloroso. Fue el día en que aprendí que, en mi familia, algunas victorias no estaban destinadas a celebrarse. Nuestro patio trasero era un santuario para mi hermano. El aire húmedo, cargado con el aroma de césped recién cortado y humo de nogal proveniente de la parrilla de mi padre, zumbaba con las charlas alegres de vecinos y amigos. Entre dos robles antiguos, una enorme pancarta proclamaba en letras azules y doradas: «Vamos Navy. Vamos Jack». Todos estaban allí para celebrar la aceptación de Jack en la Academia Naval de Estados Unidos. Mi padre, un hombre que veía el mundo desde la cabina de su viejo A10 Warthog, estaba en su elemento. Llevaba un delantal desteñido con un dibujo caricaturesco de su amado avión al frente. Y caminaba frente a la parrilla como un general revisando a sus tropas. Mantenía su corte, su voz retumbaba con orgullo mientras relataba los logros de Jack en el campo de fútbol, su liderazgo en la escuela, su destino en el cielo. La gente rodeaba a Jack, dándole palmadas en la espalda, ofreciéndole Coca-Colas, heladas. Todos hablaban sobre la próxima temporada de los Georgia Bulldogs y cómo Jack era el tipo de héroe que criaban en el sur. Él era el centro de su universo. Un rey sol en su propia corte. Y luego estaba yo. Tenía 17 años, recién llegada de una competencia nacional en Washington, D.C. Estaba al borde del césped cuidado, con un sencillo vestido floreado. Las manos aferrando un certificado rígido y estampado. Era el premio al primer lugar en la Competencia Nacional de Programación Satelital, un premio que venía con una beca completa, mi boleto dorado para el MIT. En mi mundo, eso lo era todo. En el de ellos, yo era invisible. Los observé durante lo que sentí fue una hora, mi logro sintiéndose cada vez más pesado y ridículo en mis manos con cada minuto que pasaba. Finalmente, reuní todo el valor que tenía y me acerqué a mi padre. Él estaba bañando con salsa una enorme parrilla de costillas. El humo me irritaba a los ojos. «Papá», comencé, mi voz apenas un susurro contra el chisporroteo de la parrilla. «Tengo algo». Extendí el certificado. Él bajó la mirada. Sus ojos recorrieron el texto formal por menos de un segundo. El asentimiento que me dio fue más rápido que un parpadeo, un movimiento de reconocimiento antes de que su atención regresara a las costillas. «Está bien, cariño», dijo, su enfoque absoluto. «Ahora lleva eso adentro, ¿quieres?» No encaja con el ambiente de aquí. Tomó el certificado de mi mano, no con las cuidadosas manos de un padre orgulloso, sino con el aire despectivo de alguien que maneja una molestia. Un pedazo de basura. Ni siquiera me miró al darse vuelta y entregarlo a mi madre. «Aquí, sostén esto», gruñó, y luego volvió a su reino de humo y carne. La casualidad de su desdén dolió más que 1000 palabras airadas. No era solo un papel lo que había descartado. Era mi futuro. Su gesto gritaba una terrible verdad silenciosa. «Tus logros no cuentan. Tú. Victoria no es la gloria de esta familia». Mi madre, siempre la pacificadora, me llevó lejos del bullicio de la fiesta y hacia la frescura y el silencio de la cocina. El aire acondicionado fue un alivio para mi piel sonrojada. Pero el frío en la habitación iba más profundo. Colocó mi certificado sobre la encimera de granito, justo al lado de una pila de platos de papel y un rollo de toallas. Un pensamiento tardío. «Emily, querida», dijo. Su voz una suave y melosa melodía sureña, del tipo que puede calmar cualquier problema. O eso siempre había creído. «También tengo algo para ti». Abrió un cajón y sacó un libro con una portada de tela casera. Me lo entregó, el título decía «Los mejores éxitos de Sudden Living». Un hombre de verdad, ya sea piloto o presidente, siempre aprecia una buena comida casera de su esposa, dijo, con una sonrisa en los ojos, pero sus palabras tejían las barras de una hermosa jaula dorada. Ella no me veía. No veía una futura científica, una ingeniera. Una mujer que soñaba con algoritmos y órbitas. Veía una posible esposa cuya mayor contribución sería un pastel de pacanas perfectamente horneado. Mi padre a menudo citaba la Biblia, torciendo las escrituras para ajustar su visión del mundo. Su favorita era Jeremías 29 minutos y 11 segundos. «Porque yo sé los planes que tengo para ti».
La usaba como un mandato divino para imponer sus propios planes a sus hijos. Su plan para Jack era el cielo. Su plan para mí, ahora entendía, era la cocina. Pero mientras estaba ahí, agarrando ese libro de cocina, reinterpreté ese versículo para mí misma. Tal vez el plan de Dios para mí era diferente al de mi padre. Tal vez era un plan tan lejos de su imaginación que simplemente no podían verlo. Aquella noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido y el olor a humo se hubiera desvanecido, me senté en mi habitación y lloré. No por tristeza, sino por la aguda y dolorosa claridad de la revelación. Finalmente entendí que el camino que había elegido, el que conducía a las estrellas y al código, era un camino que tendría que recorrer totalmente y completamente sola. El recuerdo se disolvió, dejándome de nuevo en el Ibar, el hielo en mi vaso derretido, las risas de los pilotos aún resonando a mi alrededor. Y comprendí con una fría certeza que se asentó profundo en mis huesos que nada había cambiado. 15 años. Un rango de coronel y una carrera dedicada a proteger a hombres como ellos. Y aún así me veían como esa misma chica con vestido de verano sosteniendo un premio que no importaba. La decisión que tomé esa noche en Atlanta, la aceptación silenciosa de mi camino solitario, me llevó a la base Vandenberg de la Fuerza Espacial en la costa central de California. Mis primeros días allí se sintieron tan fríos y grises como la espesa niebla del Pacífico que constantemente cubría la costa. No era la California soleada y glamurosa de las postales. Era un lugar de belleza funcional y austera y vientos implacablemente fríos. Yo era una teniente segunda recién salida del MIT y la única mujer en el equipo inicial de análisis en el Centro Combinado de Operaciones Espaciales. El CSPOC. El CSPOC era el cerebro de las operaciones militares espaciales de Estados Unidos. Una vasta sala con poca luz dominada por una enorme pantalla que mostraba las trayectorias orbitales de miles de satélites. Una danza silenciosa y giratoria de datos. Era impresionante. Una catedral dedicada al cosmos. Pero mi rincón se sentía menos como una catedral y más como un hogar para jubilados. Estaba rodeada de hombres, la mayoría oficiales superiores, que contaban los días hasta que pudieran cambiar sus uniformes por camisetas de golf. Veían esta misión no como el futuro de la guerra, sino como una última parada tranquila antes de cobrar su pensión. Me llamaban la chica de la MIT, no era un cumplido. Era una etiqueta, una forma de disminuirme, de encerrarme en una caja que podían entender. El aislamiento era profundo. Trabajaba turnos de 12 horas mirando flujos de datos. Luego regresaba a un apartamento estéril que resonaba en silencio. Las llamadas semanales a casa no ofrecían consuelo. La primera pregunta de mi padre siempre era la misma. Entonces, ¿cuándo vas a pedir traslado a una base con aviones de verdad? No podía entender una carrera militar que no implicara una cabina. Mi madre, por otro lado, llenaba las llamadas con sus ansiedades habituales. Todos esos hombres, Emily, ten cuidado. ¿Estás comiendo lo suficiente? Pareces cansada. Nunca preguntaron por los algoritmos que desarrollaba o los problemas de mecánica orbital que resolvía. Solo escuchaban mi soledad, no mi propósito. En esos primeros días, encontré consuelo en las palabras de Carl Sagan. Leía mi copia gastada de Cosmos bajo una lámpara en mi tranquilo apartamento. La perspectiva de Sagan era un salvavidas. Escribía sobre un universo de escala y maravilla impresionantes. Un lugar donde los prejuicios humanos mezquinos parecían ridículamente insignificantes. Sus palabras, en algún lugar algo increíble está esperando a ser descubierto, se convirtieron en mi motivación privada. Era un recordatorio de que mi trabajo tenía un propósito, aunque nadie a mi alrededor pudiera verlo. Mi primera verdadera prueba llegó unos meses después de mi asignación. Un satélite militar crítico de comunicaciones con indicativo CANDE 7 había comenzado a perder su señal periódicamente. Era un fantasma que desaparecía de nuestra red por intervalos impredecibles para luego reaparecer. Los ingenieros superiores estaban desconcertados. Ejecutaron sus diagnósticos estándar y no encontraron nada. Refunfuñando sobre fallos de hardware y recortes presupuestarios. Yo sabía que era otra cosa. Me llevé el problema conmigo a casa. No literalmente, pero sí en mi mente. Durante 3 noches seguidas. Dormí apenas. Vivía a base de café negro con la consistencia del aceite de motor y galletas de mantequilla de maní rancias de la máquina expendedora de la oficina. Me quedaba en mi estación mucho. Después de que todos se hubieran ido, la única luz en la enorme sala era el resplandor azul de mi monitor. Escribí un complejo script de diagnóstico desde cero, un código diseñado para buscar anomalías no en el hardware sino en el comportamiento del satélite. En la tercera noche, alrededor de las 3 a.m., lo encontré.
No era una falla de hardware, era un defecto decimal infinito en el software de regulación térmica. Cada vez que Cande 7 pasaba a la sombra de la Tierra, la caída repentina de temperatura causaba que el transmisor principal se congelara temporalmente. Una pequeña congelación electrónica. El sistema se reiniciaba, pero durante 12 minutos. Críticos, estábamos ciegos y sordos. Sentí una ola silenciosa y feroz de orgullo. Lo había logrado. A la mañana siguiente, presenté mis hallazgos a mi oficial al mando, un coronel a punto de jubilarse, cuyo principal interés era perfeccionar su swing de Gov. Expliqué los datos, el código. La lógica irrefutable. Él miró mi informe, parpadeó lentamente y luego murmuró sin mirarme a los ojos: muy bien, chica, envíalo al departamento de ingeniería. Eso fue todo. Ni gracias, ni buen trabajo, teniente. Ni siquiera un atisbo de reconocimiento, solo un gesto de mano. Una despedida. Mi descubrimiento increíble, mis 3 noches sin dormir, se redujeron a un memo que le enviaría y olvidaría. La indiferencia fue un peso físico. Las cosas comenzaron a cambiar el día que la coronel María López tomó el mando. Era una mujer hispana aguda y decidida, con ojos que no perdían detalle. Se movía con una energía que parecía sacudir el polvo de todo el piso de operaciones. Una noche, meses después, hizo su ronda final y me encontró aún en mi escritorio, mucho después de que mi turno hubiera terminado. Estaba ejecutando una simulación, un juego de guerra. Probando un nuevo modelo predictivo para un posible ataque satelital enemigo. No preguntó por qué aún estaba allí, no comentó la hora tardía. Simplemente se detuvo, con los ojos fijos en mi pantalla. Estudió las líneas de código que caían en cascada y los vectores de probabilidad durante un largo momento. Estás usando un modelo oculto de Markov para tu evaluación de amenazas, ¿verdad, Carter?, preguntó con voz calmada y directa. Me quedé atónita. Solo pude asentir con la voz atrapada en la garganta. Por primera vez desde que llegué. Alguien había mirado mi trabajo y no solo vio un salvapantallas. Habían visto las matemáticas, intrincadas detrás. Entendían el lenguaje que hablaba. La coronel López asintió lentamente, con una pequeña sonrisa de complicidad en la comisura de sus labios. Bien, sigue así. Dijo: quiero ver los resultados en mi escritorio por la mañana. Mientras se alejaba, dejándome sola en el zumbido silencioso de los servidores, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era orgullo, no exactamente. Era algo más brillante. Más frágil. Era el primer rayo de luz que atravesaba la densa niebla de Vandenberg. Era esperanza. El día en que el mundo casi termina para mi hermano comenzó como cualquier otro martes. En el CASP. El aire era fresco y quieto, lleno del zumbido bajo y constante de las granjas de servidores y el tenue olor a aire esterilizado. Era un ambiente controlado y predecible. Un marcado contraste con la caótica realidad de la guerra. En la enorme pantalla que cubría toda la pared frente a mí, líneas verdes brillantes trazaban los elegantes y silenciosos caminos de miles de satélites, ojos y oídos en los cielos, durante años. Bajo la tutela de la coronel López, había aprendido a leer ese mapa celestial no como una colección de objetos, sino como un ecosistema vivo y vibrante de aliados y adversarios. Revisaba un informe de consumo de energía cuando Alex Reed, el analista más brillante y joven de mi equipo, me llamó a su estación. Su voz era calmada, pero sus ojos estaban muy abiertos. Coronel. Tiene que ver esto. Me incliné sobre su hombro, mi mirada fija en su monitor. Había aislado una corriente de datos de uno de nuestros satélites de reconocimiento más avanzados, Argas 4. Reportaba fluctuaciones anómalas de energía, sutiles pero innegables, que emanaban de un satélite enemigo supuestamente fuera de servicio. Llamábamos a estos satélites dormidos. Activos que habían estado inactivos tanto tiempo que se consideraban basura espacial. Pero esta pieza de basura estaba despertando. ¿Hacia dónde está apuntando?, pregunté con voz baja. Los dedos de Alex volaban sobre el teclado, mostrando una trayectoria de puntería. Un nudo frío se formó en mi estómago. El satélite dormido estaba enfocando sus sensores en una zona precisa del mar de Filipinas. La sangre se me heló. La Operación Pacific Dawn, un masivo ejercicio naval conjunto, estaba en curso justo en esas coordenadas. Y participando en ese ejercicio estaba el escuadrón de F-35 de mi hermano, los Vipers. Mi corazón dio un salto, una reacción humana puramente involuntaria. Rápidamente la reprimí. Aquí, en esta sala. No era la hermana de Jack, era la coronel Carter. La emoción era un riesgo que no podíamos permitirnos. Ejecuta modelos de vectores de ataque, ordené, mi voz sin traicionar la tormenta que llevaba dentro. Asume intención hostil. Quiero todos los escenarios posibles. Sí. Señora. Alex no cuestionó. Simplemente trabajó.
Los modelos llenaron la pantalla, cada uno una sombra diferente de pesadilla. El peor escenario, el que mi intuición me decía que estaba ocurriendo, se volvió una realidad aterradora. Este satélite dormido no era solo una cámara. La firma energética era consistente con un arma de energía dirigida. Unas de microondas de alta energía, para ser exactos. Era invisible, silencioso y lo suficientemente poderoso para desactivar instantáneamente la aviónica Flying Wire de un F-35, efectivamente friéndole el cerebro. En el espacio de un solo latido, podía convertir un caza de quinta generación en un ataúd metálico de 40,000 libras, enviándolo a una espiral mortal irreversible. Y el objetivo de este arma invisible, la muerte proyectada en la pantalla, estaba centrado directamente en el área operacional de los Vipers, el área operacional de mi hermano. Un temporizador apareció en la esquina de la simulación. Tiempo para impacto, 4 minutos. Una cita de Theodore Roosevelt cruzó por mi mente, una frase en la que me había apoyado en incontables momentos difíciles. Haz lo que puedas con lo que tienes. Donde estés. No podía estar en esa cabina. No podía advertirle a Jake por radio, pero estaba aquí en Bendenbeck con el mando de una constelación de defensa valorada en miles de millones. Este era mi campo de batalla, y lucharía. Mi mente repasó las opciones. No podía simplemente llamar al comandante de la flota y gritar: abortad la misión. Un láser espacial está a punto de disparar a vuestros aviones. Sería una violación catastrófica del protocolo, revelando nuestras capacidades de inteligencia y causando pánico masivo, basándose en datos que hasta ese segundo eran no verificados. Solo tenía una opción: neutralizar la amenaza de manera silenciosa, eficiente y inmediata. Alex, dije, con voz fría y firme como el acero. Reprograma a Argas 4. Autoriza el compromiso inmediato. Ejecuta el protocolo. Luz cegadora. La cabeza de Alex se levantó de repente, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y asombro. Luz cegadora era una contramedida ultrasecreta. Un último recurso. Usaba un láser de bajo rendimiento y enfoque preciso desde nuestro propio satélite para saturar los sensores ópticos de un activo enemigo, dejándolo efectivamente ciego. El satélite no sería destruido, pero quedaría inutilizado. Su sistema de puntería, completamente frito. Era un ataque quirúrgico en una guerra que nadie podía ver. Ejecuta, Alex, repetí, sin dejar lugar a dudas. Él asintió con severidad y tecleó los códigos de autorización. Protocolo iniciado. Luz cegadora activada. En la pantalla principal, una pequeña línea verde que representaba Argas 4 cambió de orientación. Un nuevo vector fino como un cabello atravesó el mapa digital, intersectando con el icono rojo del satélite enemigo dormido. Por un momento, hubo un silencio absoluto en la sala de operaciones. Todos conteníamos la respiración. Entonces, el teléfono seguro en mi escritorio emitió un chillido penetrante. Era una línea barco-tierra. Un enlace directo encriptado. Mi mano tembló ligeramente al levantarlo. La conexión estaba llena de estática y el rugido de un motor de avión. Y, entonces una voz, frenética y furiosa, cortó el ruido. Era Jake. Emily, ¿qué diablos están haciendo allá arriba? Todo mi maldito sistema acaba de volverse loco. La voz de Jake crujía a través del canal encriptado. Una acusación furiosa teñida de estática desde el otro lado del mundo. Todo, mi sistema de armas acaba de apagarse. El HUD parpadea como un árbol de Navidad. ¿Qué diablos están probando en ese maldito centro de ustedes? ¿Tienen idea? Casi mando esto al océano. Me quedé inmóvil en el frío aire controlado del CSP. Mi mano apretando el teléfono seguro. En la enorme pantalla frente a mí, una línea verde serena mostraba la trayectoria de vuelo de su F-35, estable y segura. A pocos metros, en el monitor de Alex, un icono rojo, representando el satélite hostil parpadeaba. Su estado se actualizó a neutralizado. Acababa de salvar su vida. Y su primer instinto fue culparme. La ironía era tan aguda, tan amarga, que casi me hizo reír. Tomé una respiración profunda y calmada, forzando que la oleada de ira blanca y ardiente se calmara. Yo era coronel. Él era mayor. Este era un canal activo durante una operación sensible. El protocolo lo era todo. Mayor Carter, dije, mi voz deliberadamente plana, sin emoción alguna. Hablo con un activo. No con mi hermano. No puedo discutir operaciones en curso. Concéntrese en su misión. Una risa áspera y desgarradora resonó por el altavoz. Sonaba, como metal raspando contra piedra. ¿Concentrarme? ¿Me dices que me concentre? Estás sentado en una habitación con aire acondicionado jugando videojuegos con satélites de miles de millones. Y casi me matas. Casi me matas. La acusación colgaba, en el aire, densa y venenosa.
No cuestionaba solo un fallo técnico, cuestionaba mi presencia misma, mi derecho a estar en esta sala, a tener este rango. En su mente, yo seguía siendo la chica del asado, la que tenía el inútil papel, la impostora. Dime, coronel. Se burló, alargando mi rango como si fuera un insulto. ¿Qué se siente controlar algo que nunca vas a entender verdaderamente? Cada palabra era una daga perfectamente lanzada, cada una golpeando una herida que nunca sanó completamente. No solo dudaba de mi competencia, tenía en absoluto desprecio todo mi mundo, toda mi obra de vida. En su voz escuché el tono desdeñoso de mi padre, las risas burlonas de los pilotos, en el bar. Todos eran uno y el mismo. Un coro de incredulidad diciéndome que no pertenecía. En ese momento. Podría haberme quebrado. Podría haber roto todas las reglas de seguridad operativa que juré respetar. Las palabras ardían en la punta de mi lengua. Tonta, te acabo de salvar de un ataque con armas espaciales. Ese parpadeo, ¿eh? Fui yo cegando un satélite enemigo que estaba a segundos de convertir tu avión en una bola de fuego. Podría haberlo gritado. Podría haberme dado la satisfacción de escuchar el silencio ahogado y atónito al otro lado de la línea. Pero no lo hice. En el torbellino de mi ira emergió una extraña claridad. Pensé en Abraham Lincoln durante los días más oscuros de la guerra civil, un hombre asediado por las críticas de sus propios generales, de su gabinete, de un público que no podía ver el panorama estratégico más amplio. Soportó el desprecio, el malentendido, la profunda soledad del mando porque su enfoque estaba en el objetivo final: preservar la unión. Mi guerra era diferente, más silenciosa, pero el principio era el mismo. Gritarle a mi hermano ignorante me daría un momento de satisfacción, pero comprometería la misión. Sería un arrebato emocional, no un movimiento estratégico, y yo era una estratega. Mi silencio, entendí, era la única arma que me quedaba. Era un escudo, una declaración. Una negativa a entrar en su juego. Que se quede en su ignorancia. La verdad no necesitaba que yo la gritara. La verdad simplemente era. Miré por última vez la pantalla de Alex. El icono neutralizado era un testimonio silencioso de lo que realmente había ocurrido. Misión cumplida. Mayor, dije, y mi voz ya no era plana. Era glacial. Una capa polar de furia controlada. Terminé la transmisión. Presioné el botón, cortándolo antes de que pudiera decir otra palabra. El silencio repentino en mi oído fue ensordecedor. Me quedé allí un largo momento, con el teléfono aún pegado a mi oreja, mientras la adrenalina, el dolor y 15 años de frustración acumulada giraban dentro de mí. No me rompieron, se fusionaron. Toda esa energía caótica. Todo ese dolor se endureció en una sola decisión clara como el cristal. ¿Alguna vez has tenido que morderte la lengua tan fuerte que sentiste sabor a sangre, sabiendo que la verdadera victoria no estaba en ganar la discusión, sino en esperar el momento adecuado para revelar la verdad? Si es así, deja un comentario abajo, y van a descubrir lo que pasó hoy. Oh sí. Toda la verdad sin adornos saldría a la luz, pero no sería a través de una llamada telefónica airada y sin dignidad. Sería en mis términos, y sería irrefutable. Después de terminar la llamada, una calma profunda se apoderó de mí. No lancé el teléfono al suelo. La ira seguía ahí. Un núcleo ardiente blanco dentro de mí, pero había trascendido la simple liberación de la rabia. Se había comprimido, destilado por años de resistencia silenciosa, en algo mucho más potente, una resolución fría, enfocada y infinitamente más peligrosa. Mis manos estaban perfectamente firmes. Mi mente, afilada como una navaja. Ignorando las miradas curiosas de mi equipo, caminé con pasos deliberados de regreso a mi estación de trabajo. Me senté con la postura perfecta y abrí un nuevo archivo. Una banda roja parpadeó en la parte superior de la pantalla. Clasificación ultrasecreta. Este era el nivel más alto de clasificación. Una bóveda digital donde las palabras tenían el peso de la ley. Mis dedos se movían sobre el teclado, con un ritmo constante y metódico. No había emoción en el movimiento, solo un propósito meticuloso. Escribí el título, Informe posterior a la acción Amir Operación Pacific Dawn Neutralización de Amenaza 2000 Zulu. Luego comencé a construir mi fortaleza de hechos. Documenté todo con precisión quirúrgica. La hora exacta de la detección. Inicial de energía 1956 do 14 Zulu. Las coordenadas orbitales precisas del satélite hostil designado X227b. Los datos telemétricos transmitidos desde Argas 4 en columnas ordenadas y innegables. Mostraban las celdas de energía del enemigo cargándose a niveles críticos. Detallé mi análisis de amenaza con modelos de probabilidad que explicaban cómo el haz de microondas habría inducido una falla catastrófica en la aviónica. Documenté la contramedida que autoricé. Protocolo luz cegadora y el nanosegundo exacto en que fue ejecutada.
Finalmente, escribí la designación del activo estadounidense protegido, indicativo VAIPE. Un escuadrón de F-35 asignado al grupo de ataque del portaaviones USS Ronald Reagan, comandante del escuadrón. Mayor Jack Carter. Cada palabra que escribía era una piedra. No estaba escribiendo una historia de agravios personales. Estaba construyendo un monumento a la verdad incuestionable. Una estructura tan sólida que ninguna cantidad de arrogancia podría derribarla jamás. Mientras escribía, pensé en Rosa Parks en ese autobús. Su poder no provenía de una declaración ruidosa, sino de una negativa tranquila e inquebrantable a ceder. Ella mantuvo su posición y obligó al mundo a confrontar su propia injusticia. Mi silencio en la llamada con Jack no había sido debilidad. Había sido mi propia negativa silenciosa. No me movería de mi posición de verdad. Una vez completado el informe, revisé cada detalle 3 veces. Adjunté los registros de datos sin procesar y envié el archivo cifrado directamente a la Coronel López. El asunto era simple, urgente al adjunto. Solicito sesión informativa. Inmediata, menos de 5 minutos después, su voz llegó por las comunicaciones de mi escritorio, nítida y calmada. Mi oficina, Coronel ahora. Me puse a firmes frente a su escritorio, con la ventana panorámica detrás de ella que ofrecía una vista clara de las plataformas de lanzamiento en la costa. Entregué mi informe verbalmente. Con voz monótona y clínica. Relaté los hechos, en orden cronológico, sin adornos, sin un ápice de sentimiento personal. Incluso recité la tensa conversación final con Jack, citando sus palabras y las mías textualmente. Cuando terminé, la Coronel López no habló durante 1 minuto completo. Solo me observó, sus ojos oscuros analíticos y buscadores. No había lástima en su mirada, solo una profunda comprensión profesional. No veía a una víctima, sino a una oficial que había enfrentado una crisis y cumplido con su deber a la perfección. Hiciste lo correcto, coronel, finalmente dijo, con voz firme. Seguiste el protocolo. Protegiste un activo de seguridad nacional y salvaste la vida de un piloto, aunque ese piloto sea un maldito tonto. La validación de ella fue como un sorbo de agua fría después de años en el desierto. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Sus manos se entrelazaron detrás de la espalda mientras miraba las enormes estructuras. El silencio se prolongó, pero esta vez fue un silencio reflexivo y estratégico. ¿Cuándo es la ceremonia de premios de tu hermano?, preguntó, aún de espaldas a mí. Su tono era casual, pero la pregunta era un misil guiado de precisión. Este viernes, señora, respondí, sintiendo como mi corazón empezaba a latir un poco más rápido, en North Island. Se giró lentamente y por primera vez vi una sonrisa astuta y calculadora desplegarse en su rostro. Era la sonrisa de una gran maestra de ajedrez que acaba de ver un camino hacia el jaque mate. Bien, dijo, su voz impregnada de una energía peligrosa y nueva. Creo que al almirante Klein en el Comando Espacial le va a interesar mucho este informe. De hecho, sospecho que estará tan interesado que querrá agradecer personal y públicamente a la oficial responsable de evitar un incidente internacional. Dejó las palabras suspendidas en el aire, su peso e implicación asentándose sobre mí. Caminó de regreso a su escritorio y se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los míos, con un brillo de acero en ellos. A veces, coronel, la mejor manera de enseñar una lección a un águila arrogante no es derribarla. Es dejarla volar tan cerca del sol que sienta el calor y luego mostrarle frente a todos exactamente quién fue el que le dio. Sombra de un plan, un escenario, un ajuste de cuentas público. Ya no era solo una semilla de idea, había sido plantada, regada y ya empezaba a crecer. Alimentada por la fría y justa furia de una mujer que había sido subestimada demasiadas veces. Las siguientes 48 horas se movieron con la velocidad e intensidad de una operación táctica. El plan que la Coronel López había puesto en marcha ya no era solo una idea, era una misión activa. Mis sentimientos personales de dolor y rabia quedaron compartimentados, encerrados en favor de un enfoque frío y estratégico. Pensé en Ulysses Grant durante la Guerra Civil. No era un general llamativo, pero su poder venía de un enfoque implacable e inquebrantable en el objetivo. No desperdiciaba energía en escaramuzas laterales. Simplemente seguía adelante, aplicando una presión abrumadora hasta que el otro lado se rompía. Esa era ahora mi filosofía. No más discusiones. Solo hechos irrefutables presentados con fuerza abrumadora. 2 días después de mi informe con la Coronel López, me encontré sentada a su lado, en una sala segura de videoconferencia en Bendenbeck. La sala era insonorizada. El aire estaba frío para proteger la electrónica sensible. En la gran pantalla frente a nosotras, apareció en vivo el rostro del almirante Robert Klein desde su oficina en el Pentágono. Era uno de los oficiales de más alto rango en el Comando Espacial de Estados Unidos, un hombre cuyas decisiones moldeaban el futuro de la guerra.
Su rostro era severo, marcado por líneas de décadas de servicio, y sus ojos eran agudos. Sin perder detalle, ya había leído mi informe posterior a la acción. Coronel Carter comenzó, con voz profunda y autoritaria. Portando el peso de sus 4 estrellas, la coronel López me ha informado sobre la situación. He revisado tus datos. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás absolutamente segura de tu análisis de que esto fue un acto deliberado y hostil, y no una falla del equipo? La pregunta era una prueba final. Encontré su mirada a través de la cámara sin parpadear. 100% segura, almirante, respondí con voz clara y firme, la firma energética, el vector de puntería. El momento, todo fue intencional. Los datos no mienten. El almirante Klein guardó silencio por un largo momento, sus ojos parecían atravesar la pantalla. Asintió lentamente, un gesto único y decisivo. Bien, eso pensé. Se inclinó hacia adelante, endureciendo su expresión. No permitiré que mi gente vuele a ciegas hacia una guerra de la que ni siquiera saben que ha comenzado. Esta cultura de silencio, de ocultar estas nuevas amenazas en las sombras porque son políticamente inconvenientes, termina ahora. Termina con este incidente. Fue la luz verde definitiva. El peso completo del comando espacial ahora estaba con nosotros. Con la dirección de López. La misión cambió a máxima velocidad. Ya no era solo una víctima del desprecio de mi familia. Era la arquitecta principal de una revelación estratégica meticulosamente planeada. Alex Reed y yo trabajamos sin descanso en una sección segura del CS-PAESI. No solo preparábamos un discurso, construíamos un caso legal, una presentación irrefutable de evidencia para la opinión pública y militar. Alex, un verdadero artista en visualización de datos, estaba en su elemento. Transformó mis secas columnas de telemetría y código en una impresionante simulación gráfica tridimensional de todo el evento. Era una obra maestra de claridad. En la pantalla se podía ver la trayectoria de vuelo del escuadrón Viper, representada por modelos plateados y estilizados de F-35. Se veía el luminoso icono rojo del satélite enemigo moviéndose hacia su posición de ataque. Luego, con una precisión escalofriante, Alex animó la amenaza invisible. Un cono pálido y reluciente representaba el haz de microondas de alta energía apuntando al avión de mi hermano. Finalmente, representó nuestra contramedida, el brillante láser fino como un cabello de Argas 4, atravesando la oscuridad del espacio para golpear los sensores del enemigo, haciendo que el amenazante cono de energía parpadeara y se apagara, justo momentos antes del impacto. Cada fotograma de la animación estaba cotejado y marcado con la hora exacta según los registros originales de datos. No era una historia, era una recreación digital de la realidad, una prueba irrefutable diseñada para proyectarse en las enormes pantallas del auditorio de North Island, la tarde antes de la ceremonia. La coronel López me llamó a su oficina. La habitación estaba en silencio, el sol poniente proyectaba largas sombras en el suelo. No dijo mucho. En cambio, me entregó una funda para prendas. Dentro había un uniforme de gala impecable, recién planchado, con el ágila plateada de coronel brillando en los hombros. «Es tuyo», dijo simplemente, con una voz más suave de lo que jamás la había oído. «Desde cuando tengas este rango, creo que te quedará bien». Me miró con una expresión que mezclaba orgullo y una feroz solidaridad. «Mañana, cuando estés en ese escenario, no solo representarás a ti misma, Carter, representarás a todos nosotros, a los que trabajamos en la oscuridad, a los que nuestras victorias son líneas de código y puntos de datos, a los que mantenemos a las águilas volando sin llegar nunca». A sentir el viento hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. «Mantén la cabeza en alto». Sus palabras fueron más que una orden. Fueron una bendición, una transferencia de poder. Allí, sosteniendo ese uniforme, supe que ya no luchaba una batalla solitaria. Tenía una fuerza detrás de mí, un comando entero de guerreros silenciosos que entendían la guerra que estaba peleando. Mi familia pudo haber visto una gallina, pero mis comandantes, mi verdadera tribu, veían a una coronel. Y estábamos listos para el ajuste de cuentas. La ceremonia tuvo lugar en un hangar cavernoso de North Island. El vasto espacio pulido hasta brillar como un espejo y lleno a capacidad con oficiales uniformados y sus familias. En el centro de todo, un F-35L y GHTN-ING-2 real estaba en exhibición. Su fuselaje gris y elegante, reluciendo bajo los potentes focos, un monumento silencioso al poder aéreo. Este era el mundo de mi hermano, y hoy él era su rey. Mi familia estaba en la primera fila, irradiando orgullo. Mi padre vestía su viejo uniforme de gala, la tela un poco ajustada en los hombros, pero las medallas aún brillaban. Mi madre llevaba su mejor vestido dominical, un estampado floral de una boutique cara de Atlanta. Eran la imagen de una familia militar orgullosa. Yo estaba 10 filas atrás,
Una figura solitaria en mi uniforme de gala prestado, un rostro anónimo en la multitud. Me sentía extrañamente tranquila, como una observadora, viendo las escenas iniciales de una obra cuyo final ya conocía. Jack estaba en el escenario, bañándose en el resplandor. Un almirante de la Marina le colocó una medalla en el pecho por su excepcional pilotaje durante la Operación Pacific Dawn. La sonrisa de Jack era un faro deslumbrante de triunfo. Él era el héroe. Él era el águila. Era todo lo que mi familia siempre había querido. Después del breve y confiado discurso de aceptación de Jack, el maestro de ceremonias volvió al podio. Con esto concluyen los premios para el escuadrón. Vipe. Gracias, Mayor Carter. Hizo una pausa, mirando sus notas con un toque de sorpresa. Damas y caballeros, tenemos una adición especial a nuestro programa. Por favor, reciban a la oficial al mando del Centro Combinado de Operaciones Espaciales, Coronel María López. Un murmullo recorrió la multitud. Vi a mi padre inclinarse hacia mi madre. Su ceño fruncido en confusión. Lanzó una rápida mirada, interrogante hacia mí, pero mantuve mi mirada fija en el escenario. La coronel López caminó hacia el podio con un aire de autoridad absoluta. Estaba serena, poderosa y en completo control. Ajusté el micrófono. Buenos días. No estoy aquí hoy para hablar de las batallas del pasado. Estoy aquí para hablar de las batallas del futuro. Su voz, clara y nítida, llenó el género. No, habló de combates aéreos ni fuerzas G, habló de un nuevo dominio de la guerra. Un campo de batalla silencioso e invisible que existe en el frío y oscuro vacío del espacio. Habló de amenazas que viajan a la velocidad de la luz. De una guerra librada con algoritmos y flujos de datos. Y entonces dio la señal. Las dos enormes pantallas de proyección a cada lado del escenario que hasta entonces habían mostrado el sello de la Marina parpadearon y cobraron vida. El público contuvo el aliento. Era nuestra simulación en 3D. La semana pasada. La voz de la coronel López resonó con nueva gravedad. Uno de los mejores pilotos de nuestra nación estuvo a punto de convertirse en la primera baja de combate en esta nueva guerra. El Heimer quedó completamente en silencio. Todas las miradas estaban pegadas a las pantallas, donde veían al escuadrón Vipe volando en perfecta formación. Luego apareció un icono rojo que representaba el satélite enemigo y un pálido y aterrador cono de energía se fijó en un solo F-35. Una ola baja de susurros asombrados recorrió la sala. En la pantalla, el indicativo del jet objetivo era claramente visible, Vipe 1. El jet de Jake. Pero esa tragedia fue evitada, continuó López, su voz elevándose con fuerza dramática, gracias a la intervención decisiva de una mente estratégica brillante. Una heroína que neutralizó la amenaza desde un centro de mando a más de 500 metros de distancia usando nada más que datos y una contramedida revolucionaria. La tensión en la sala era tan densa que se podía saborear. Sentía cada ojo sobre la simulación, cada mente intentando procesar la increíble escena que se desplegaba ante ellos. Jack, todavía en el escenario, se había quedado rígido. La sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por una máscara de incredulidad. Esa heroína está con nosotros hoy, declaró López, con orgullo en su voz. Giró su mirada hacia el público y miró directamente a la multitud. Justo aquí conmigo. Por favor, únanse a mí para reconocer a la oficial que salvó el día. La coronel Emily Carter. Un foco cortó la penumbra del géner y me encontró, en esa luz blanca, cegadora, no había dónde esconderse. Todo el mundo pareció contener la respiración. Me concentré en una sola cosa, el ritmo constante de mi propia respiración, inhalo, exhalo. Indexhalo. Había hecho el trabajo. Había reunido los hechos. Ahora solo tenía que dejar que la verdad tuviera su escenario. Me levanté y caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio absoluto. Al acercarme al escenario, vi sus rostros. La mandíbula de Tom Hollywood Harris estaba caída. Mi padre y mi madre estaban paralizados en sus asientos, con una mezcla de sorpresa y horror incipiente en sus rostros. Y Jack me miró, su rostro pálido, sin color. Como si hubiera visto un fantasma. Se veía completamente perdido. Subí los escalones y me situé junto a la coronel López. Ella me dio un sutil asentimiento tranquilizador antes de volverse hacia mi hermano. No alzó la voz, pero habló con una claridad que atravesó el silencio, asegurando que cada persona en ese género la escuchara. Mayor Carter dijo, con voz fría como el hielo, la coronel de Microsoft Office que se burló hace unas noches. Ella acaba de salvarte la vida. Por un instante no hubo nada. Y luego el género explotó. Los aplausos fueron una fuerza física, una ola ensordecedora de sonido que sacudió las vigas de acero del edificio. Todos se pusieron de pie. Pilotos, comandantes, familias, el almirante en el escenario, creando un estruendo atronador de aprecio y respeto.
Todos excepto mi familia. En medio de la ovación de pie, ellos permanecieron sentados. 3 figuras solitarias congeladas en la primera fila como estatuas talladas de vergüenza e incredulidad. Cuando los aplausos finalmente cesaron y bajé del escenario, el mundo pareció dividirse en 2 realidades separadas. La primera fue un torbellino de apretones de manos y felicitaciones sinceras. Oficiales que nunca había conocido se acercaron a mí, con los ojos brillando con un respeto nuevo. El mismo almirante Klene me estrechó la mano con firmeza, su voz cálida y profunda. Estados Unidos te debe una deuda de gratitud, coronel. Trabajo excepcional. Pero la segunda realidad era una pequeña isla silenciosa en medio del bullicioso salón de recepción. Mi familia. Estaban agrupados en un rincón, aislados por un aura palpable de vergüenza que nadie se atrevía a penetrar. Eran las únicas 3 personas en una sala de cientos que no me miraban. La sensación de triunfo era real. Pero la acompañaba una inesperada ola de agotamiento emocional. La adrenalina que me había llevado durante los últimos días comenzó a disminuir, dejando un vacío doloroso en su lugar. Había ganado. Había sido reivindicada. Pero la victoria, descubrí, se sentía mucho más complicada de lo que había imaginado. Ya no necesitaba una fuente externa de inspiración. Me había convertido en la mía propia. Miré hacia atrás, al largo y solitario camino que había recorrido, y comprendí que mi fuerza no había venido de buscar su aprobación, sino de aprender a sobrevivir sin ella. Finalmente, impulsados por el peso de 100 miradas expectantes, se acercaron a mí. Jack fue el primero. No pudo mirarme a los ojos. Su mirada estaba fija en un punto sobre mi hombro izquierdo. El piloto arrogante, el chico de oro, había desaparecido. En su lugar había un hombre desinflado, despojado de su certeza. Lo siento, Emily tartamudeó. Sus palabras apenas adaban sobre el tintinear de las copas de champán. No tenía idea. Su disculpa fue débil, frágil, perdida en el aire cargado entre nosotros. No era una disculpa por años de condescendencia y crueldad. Era una disculpa por haber sido públicamente demostrado que estaba equivocado, por la humillación que ahora sufría. Era para él, no para mí. Simplemente asentí una vez. Un gesto de reconocimiento, no de aceptación. Ya no necesitaba su disculpa. El siguiente fue mi padre. Por primera vez en toda mi vida, lo vi sin palabras. Este era el hombre que siempre tenía una opinión, siempre una historia, que dominaba cada habitación a la que entraba. Ahora simplemente parecía pequeño. El piloto retirado de A-10 Warthog, el titán de mi infancia, parecía perdido y desconcertado. Me equivoqué, Emily murmuró. Su voz áspera con una emoción que no pude identificar. Estaba tan orgulloso de mi pasado, de cómo solían ser las cosas. Supongo que olvidé que el mundo ha cambiado. Fue lo más cerca que estuvo de admitir culpa, pero las palabras sonaban vacías. Eran una confesión nacida del choque, no de la introspección. Mi madre simplemente lloró. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras extendía la mano para tomar la mía. Su agarre era fuerte, desesperado. Estamos muy orgullosos de ti, Emily. De verdad lo estamos. Esas fueron las palabras exactas que había anhelado escuchar toda mi vida. Había ensayado este momento en mi mente 1000 veces. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Pensé que sería como una cálida bomba sanadora. Pero ahora, al escucharlas en esta habitación, bajo estas circunstancias, supieron a ceniza en mi boca. No tenían sabor. Eran una moneda que había perdido todo su valor porque se ofrecieron demasiado tarde. Solo llegaron después de que aprendí a acuñar la mía propia, a estar orgullosa de mí misma, sin su permiso. Miré a los 3, los arquitectos de tanto de mi dolor, y sentí una tristeza extraña y profunda, no por mí, sino por el vasto e insalvable abismo que ahora existía entre nosotros. Un abismo que ellos habían cavado y yo finalmente había aprendido a dejar de intentar cruzar. Gracias, dije, y mi voz fue calma, firme y desprovista de acusaciones. Era simplemente la voz de una mujer que declara su verdad. Pero no hice esto por su reconocimiento. Lo hice porque era mi deber, era mi trabajo. Mantuve sus miradas por un momento, dejándoles ver la firmeza en mis ojos. Ahora añadí con suavidad pero con firmeza, necesito algo de espacio. No esperé respuesta. No había más que decir. Le di a mi madre un último apretón, suave en la mano, y luego la solté. Les di la espalda, un acto simple que se sintió como mover las placas tectónicas de mi propia vida. Crucé la habitación, dejando atrás mi pasado, y fui a pararme junto a la coronel López, que me observaba con ojos tranquilos y sabios. Ese único paso fue una declaración. Se había trazado un límite. La vieja relación, la que se construyó, en sus términos, y mi desesperada necesidad de aprobación, había terminado. Si alguna vez iba a haber una nueva, tendría que reconstruirse desde cero, sobre una nueva base, una base de respeto, no de concesiones.
y dependería de ellos poner la primera piedra. Han pasado varios meses desde la ceremonia en North Island. Me encuentro la mayoría de las mañanas en una playa tranquila y desierta cerca de Lampak, no muy lejos de Vendanbeck. Me paro sobre la arena fresca y observo el sol salir sobre el océano Pacífico, pintando el cielo con suaves tonos de naranja y rosa. El aire aquí es fresco y limpio, impregnado del salado aroma del mar. Ya no queda el amargo y humillante regusto de ese té helado en San Diego. Solo queda el dulce y puro sabor de la libertad. Mi familia ha intentado acercarse, ha habido llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos vacilantes llenos de palabras que deberían haber dicho hace años. Siempre respondo con cortesía, pero con una distancia gentil y necesaria. He aprendido que la sanación real, requiere tiempo. Más importante aún, requiere límites. La ira ardiente que alguna vez llevé se ha enfriado, reemplazada por un profundo y sereno sentido de paz. Finalmente he encontrado mi valor, no en su reconocimiento tardío, sino en la elegante quietud de líneas de código, en la gracia predecible de la mecánica orbital y en la vasta y silenciosa quietud del cosmos. Mi valor nunca fue algo que ellos pudieran dar, y por tanto, nunca fue algo que pudieran quitar. De vuelta en el CSOC. Mi mundo ha cambiado. El respeto que ahora comando no nace de un solo evento dramático, sino de la competencia tranquila y constante que aporto a mi trabajo cada día. Paso más tiempo guiando ahora, nutriendo a la próxima generación de mentes estratégicas. Mi proyecto actual es Alex Fried. Es brillante, apasionado, con una comprensión intuitiva de los datos que me recuerda a mí misma a su edad. Pero, como yo, a veces le falta confianza, dudando de sus propios instintos. Esta tarde trabajamos en un nuevo proyecto de detección de amenazas, y él duda ante un análisis complejo. Lo detengo, colocando una mano suave sobre su hombro. No tengas miedo de equivocarte, le digo con voz suave pero firme. Confía en los datos, pero también en tu intuición. Es la combinación de ambos lo que te hace un gran analista. Y nunca dejes que nadie te diga que el trabajo que haces en esta sala no es importante. Es la base para todo lo demás. Mientras pronuncio esas palabras, tengo un momento sorprendente de realización. No solo le hablo a Alex. Estoy hablando a través del tiempo. Mi voz alcanza a esa chica solitaria de 17 años que estaba en un patio soleado de Atlanta, aferrando un certificado que nadie entendía. Le doy la validación que nunca recibió. Le digo que su camino importa, que sus sueños no son una distracción, sino un destino. Al guiarlo, estoy sanando una parte de mí que creía perdida hace mucho tiempo. Empiezo a entender que mi legado no se trata solo del trabajo que hago, se trata de las personas a las que empodero para ser él. Soy yo más tarde. Esa noche, estoy en el pequeño balcón de mi apartamento con una taza caliente de té en las manos. El cielo sobre Vendanbeck es una cortina de terciopelo oscuro perforada por 1.000.000 de pequeños puntos de luz, mientras observo una tenue y pequeña estela de luz deslizarse silenciosamente por los cielos. Es uno de los míos, uno de los centinelas silenciosos de nuestra nación. Mis ojos y oídos vigilando mientras el mundo abajo duerme. Mi familia tiene a sus héroes, las águilas que pintan los cielos con el trueno de sus motores y el humo de su paso. Su legado es de audacia, de coraje físico, escrito en el lenguaje del vuelo. Lo respeto, lo entiendo, pero no es mi lenguaje. Mi universo es más grande, más silencioso e infinitamente más vasto. Mi legado no será escrito en estelas de humo, de jets. Será escrito en los invisibles rayos de luz que nos conectan y protegen, en las señales silenciosas incansables que guardan a los guardianes, en el murmullo tranquilo de datos que mantiene a un mundo dormido a salvo de amenazas que nunca llegará a conocer. Soy la coronel Emily Carter de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos y finalmente he encontrado verdaderamente mi lugar. Nunca estuvo en la primera fila de sus aplausos. Nunca estuvo en su reflejo de quien creían que debía ser. Siempre estuvo aquí, entre las estrellas. Mi viaje me trajo aquí, a mi lugar entre las estrellas. Todos tenemos nuestro propio cielo que navegar. Y a veces, las personas más cercanas a nosotros son las que intentan mantenernos en tierra. No siempre por malicia, sino porque no pueden ver el universo como nosotros. Encontrar tu propia luz, tu propia verdad es la misión más importante que tenemos. Este canal está dedicado a historias como esta. Historias de fuerza tranquila, de poner límites y de definir nuestro propio éxito. Si crees en el poder de estos viajes, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Encontremos nuestras estrellas juntos.